vida totalmente. A los 16 salí embarazada. ¿De qué color era tu príncipe? Porque cuando murió mi hermano yo no quería vivir. Iba a hacer los deberes en el cementerio. Ella me mandó un libro una vez que decía Cartas de una madre izquierda a una hija de derecha. Mira nomás, la mejor pierna de las asambleas de la Lourdes. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Por qué te hiciste alcaldesa? Los primeros días yo estuve encerrada porque tuve COVID, pero... Hijos, no vengan. Ay, Hay tenía cifras opción. oficiales ahora que estás libre de decir cuántos fallecieron en Guayaquil con COVID. Perdimos 52 funcionarios municipales. ¿Y quién te hizo creer que los indígenas iban a ir a Guayaquil? ¿Cuándo mandaste a llevar los productos de Perú? ¿Y qué tal, amigos? Nuevamente ahora con el programa A Calzón Quitado con Lulú. No se olvide de suscribir en mi página. Y hoy tenemos una invitada especial. No saben dónde le agarré ni cómo. No estábamos preparados para esta entrevista. Pero como siempre mi programa es improvisado. Aquí no hay libretos. Aquí no hay una anticipación de preguntas. Este es un diálogo con el personaje. ¿Y qué más? ¿Qué más personaje podemos hablar si nos vamos a la perla del Pacífico? Y la encontré caminando aquí en la capital de la República. Así es que me ahorré el carro, me ahorré el avión, me ahorré todo. Nada más y nada menos. Les voy a presentar a una figura ya muy conocida. Que estamos en polos opuestos en la política, pero que algo nos une. El ser mujer. Querida Cintia, qué honor. Qué honor que me hayas aceptado una entrevista con una llamada telefónica. Estoy en Quito. De donde sea. Para la gente que conoce, Cintia Viteri es una política, ha hecho una carrera desde muy niña, tal vez no sé desde qué edad. Vamos a comenzar. Que ella nos cuente cuándo y cómo empezó su vida al sector público. ¿Por dónde empieza? ¿Quién es Cintia Viteri? ¿Cuándo naces y en dónde naces? A ver, nací en Guayaquil el 19 de noviembre de 1965. Es decir, que el año que viene cumplo 60 años con la bendición de Dios. Pero tienes cara de 30. Y, a ver, estudié en Guayaquil. Mi mamá era del pueblo de San Borondón, mi papá guayaquileño, toda la vida dedicado a él a la agricultura. Una familia maravillosa, solo una tragedia en el medio, no es solo, fue la tragedia de la muerte de mi hermano. Cuando él tenía 17, yo tenía 15, yo creo que ahí cambió mi vida totalmente. A los 16 salí embarazada, desde ¿Qué ahí pasó con tu hermano? Mi hermano le dio leucemia cuando tenía 15 años y vivió 2 años más hasta los 17. Pero eso marca a cualquier familia y para siempre. ¿Solo eran 2 hermanos? Somos 4, pero 3 mujeres que somos las que vivimos, mi hermano mayor que era el que murió. Yul se llama, Yul Viteri. Mi hijo ahora, el de 35, se llama Yul. Ya. También Yul José, igual que mi Nombre del tío. el nombre del tío. Y bueno, estudié en Guayaquil, en la Inmaculada, de ahí a los 16 años, que quedé embarazada, seguí Tu estudiando. príncipe azul a los 16 años. Es que ahí no hay príncipes azules, ni tienen Era ningún medio color. loco. Mira, ¿De qué color era tu príncipe? era muy blanco. Y rubio, no verde. ¿Ya? Pero eso fue, dime, ¿Compañeros de colegio? no, lo conocí por una compañera de colegio, pero eso fue como las chicas que se enamoran y se desenamoran después de meses, se enamoran y se desenamoran, pero cuando venía de una tragedia como la que venía, créeme que yo ya no, después de mi hermano, yo... Perdiste la noción Pero de... Dios sabe cómo hace las cosas, porque cuando murió mi hermano yo no quería vivir. Tú tenías 15 años cuando murió tu hermano. Y busqué de todas las formas que sin atentar personalmente contra mi vida, algo me pasara. Entonces caminaba en las noches en lugares peligrosos, iba a hacer los deberes en el cementerio, me arriesgaba muchísimo en la calle. ¿En esa época había psicólogos? ¿Sabes qué? Yo le entiendo a mi madre perdió su hijo. Nosotras me quedé yo como hija mayor, yo tenía que cuidar a mis otras 2 hermanas, mis padres se separaron en ese entonces, todo era un caos. Entonces yo buscaba que mi vida terminara. Me empecé a vestir con la ropa de mi hermano. Me usaba sus jeans, sus camisas, sus correas, y le reclamaba el por qué, pero brava, por qué se había ido y me había dejado toda la familia a cargo de mis hermanas, mis padres separados.
le reclamaba así, andaba en su bicicleta, yo iba al colegio. ¿Qué edad tenías cuando tu padre se separó de tu madre? Pero volvieron, después ellos, cuando murió mi hermano, se separaron, creo que 1 año o 2 años. Y de ahí volvieron, hasta el día de hoy están. Pero para entonces, cuando se separan tus padres, yo ¿tú era estás una- embarazada? Yo era, sí, ahí no vivía mi papá conmigo. Ahí vivía en otra casa, yo tenía 16 años, cuando mi mamá fue la que me dijo, tú estás embarazada. Ni siquiera yo sabía que estaba embarazada. ¿Y cómo Yo entré a se la da cuenta cocina, tu yo mamá? no lo sé, yo entré a la cocina, estaba haciendo ella un jugo de naranja, me mira y me dice, tú estás embarazada. Y yo, Estabas ya nada, habré tenido 2 meses, ni yo sabía. Yo tenía 16 instrucción de años. mamá. Y en mi época, las clases de educación sexual no existían prácticamente. Y si te decían algo, todo el mundo se reía en el colegio de monjas. Entonces, ahí me cambió mi vida totalmente. Ya tenía por qué vivir. Ya no buscaba la muerte. ¿Pensaste casarte tenía a los por qué vivir. 16 años? Nunca. Pero mi mamá tampoco quería que me case. Supo que estaba embarazada, Ya. me dijo, tengamos. Pero en a cualquier la vez, otra no te familia, cases. un embarazo se te cae como el balde de agua Fue fría una bomba. y te dice, fuera, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo tu madre? Mi mamá me dijo, no te cases, no cometas un error sobre otro error, tengamos a la niña, o al niño, porque no sabíamos qué era, y tú y yo lo cuidamos. Mi mamá siempre ha trabajado, ocupó muchos ¿Y el cargos. papá del niño? Él fue a la casa con sus padres, tenía 18 años, era un niño también, a decir que él se casaba porque se casaba, creo que lo llevaron de la oreja. Y el matrimonio duró lo que un matrimonio adolescente. ¿Te casaste? En la iglesia. Yo me acuerdo que me pusieron una 17 sombra años. azul, 16. 16 años te 16 casaste. años por la iglesia con una blusa. ¿Cómo recuerdas tu matrimonio? Como el juego de mis amigas en el colegio, porque las invitadas eran mis amigas del colegio y jugaban al vale en mi matrimonio, todas. Fue algo rápido y así mismo se terminó de... ¿Hay conciencia de lo que está haciendo a los No, 16 años no. con un matrimonio? Lo único que supe yo es que ahora tenía una razón para vivir. Mi hija ya no quería morir, ya quería vivir y empecé a trabajar embarazada desde mi casa con esas máquinas de Palma. Y los chicos del barrio iban y yo les alquilé esas máquinas y les alquilaba a ellos. Y cuando ya se iban, me ponía a jugar yo con mis hermanas y mis primas. Era una niña. ¿Cuánto duró tu matrimonio? 2 años, no duró más, 2 años. La niña fue reconocida. Sí, todo, claro. Mi hija tiene 41 años ahorita y me ha dado 3 nietas. La mayor ya tiene 18, ya se fue a estudiar fuera. De todo lo que pasó en mi vida respecto de... Tú de mamá a de los mis 16 relaciones, años, hubo sentido. ¿cuándo te haces bachiller? Seguí estudiando. Nunca paraste. Nunca paré. El 4º año lo perdí porque no me presenté a dar los exámenes finales. En diciembre no me presenté y continué el 4º año, pero ya no me aceptaron en el colegio. Entonces mi mamá buscó a una amiga que era de esas de las mujeres que peleaban por los derechos de las mujeres, que tenía un colegio mixto. Dijo, bueno, nuestra lucha tiene que dar resultados, le dijo mamá. Permítele a mi hija Y estudiar. aquí para la gente que no conoce, tuve la suerte de conocer a tu madre. Tu madre políticamente es una luchadora social de las calles. De las calles. Toda la vida de estuvo izquierda así, total. izquierda, De MPLista. izquierda, total. Ella me mandó un libro una vez que decía Cartas de una madre izquierda a una hija de derecha. Un libro. ¿Es posible convivir en la misma casa? Total, buscábamos lo mismo. ¿Sabes qué? Es que ella decía que yo era su caballo de Troya dentro del partido en el que estaba, al que llegué por casualidad realmente, porque yo trabajaba en ese momento con una persona que fue a trabajar con Jaime Nebot. Yo tenía 25 ¿Cuándo años. tú tienes tu primer empleo Al pagado? primer empleo Ya estás con la bebé. a los 18 años. Todavía cuando- estabas casada. Sí, todavía estaba casada en un supermercado de cajera. Ahí ya podía trabajar regularmente. Iba al colegio en bicicleta porque me gradué a los 19, no a los 18. ¿En qué colegio te graduaste? En el Indoamérica, que ya no existe. ¿Era particular o...? Era particular. Ahí mi mamá fue a hablar con la rectora del colegio. Ella murió hace tiempo, Elsa Jurado de Torres, me permitió estudiar embarazada todo 4º año. Yo me sentaba atrás, yo vomitaba en plena clase de matemática y vomitaba la de adelante, de atrás, entonces vomitaba el conjunto de que yo vomitaba atrás, ¿no? Pero fue una grandiosa experiencia. Después de eso conseguí trabajo ya formal
e iba en las mañanas en bicicleta, llevaba mi mochila, el uniforme del trabajo, el uniforme del colegio, llegaba, dejaba mi bicicleta al lado del baño del colegio, me ponía el uniforme, estudiaba, salía de ahí, me ponía el jean otra vez, iba al supermercado, trabajaba hasta la noche y de ahí ya me iba a la casa a ver a la bebé. Y ese fue mi primer trabajo formal, de si cajera. se puede decir, de cajera en el Supermaxi. Cajera en el Supermaxi. Sí, ahí trabajé. Hasta ahí sigue siendo de izquierda, con tu madre. O sea, mi madre toda la vida y nunca tuvimos conflictos. ¿Cómo le conoces? ¿A qué personaje político primero le conoces? A Jaime Nebot. ¿En dónde? ¿Cómo? Gloria Gallardo era directora de un canal de televisión donde yo era periodista. Y ella fue a ¿A trabajar. qué edad eres periodista? A los 25, pero yo no me gradué de periodismo, estudié 2 años de periodismo, me gradué de abogada, doctora y hice un masterado en Derecho Constitucional. Me retiré a los 2 años de periodismo y para poder estudiar Derecho. Y ella llevó un equipo a donde Jaime Nebot, que era por primera vez candidato a la presidencia. Yo a esa altura ya tenía 3 hijos. Ya estabas de mamá. Ya tenía 3 ya hijos. estabas divorciada y volviste a casar. Sí, volví a casarme, tuve 2 hijos más. Mis niños, Juliana y Yul. ¿Esos son gemelos? No, No. ella tiene 33, el 35 son seguidos y en medio de ellos perdí una, o sea que hubiera sido 6 hijos, no 5. Y me fui a trabajar a los 25 años con Jaime Nebot, candidato a la presidencia de la República. Pero te vas a formar el equipo de campaña. El equipo de campaña, yo era la periodista de ahí, la que cubría su recorrido. ¿Cuál era tu rol con cubría la campaña? Lo seguía, cubría lo que él hacía, su campaña, iba y editaba. Y recuerdo un día que yo sabía, por eso hablábamos de los resultados, yo sabía que lo único que tenía que dar ahí era resultados. El tiempo no importaba. Un video, yo me quedé trabajando toda la noche, amaneció, porque era campaña, llegaron mis jefes a trabajar y yo seguía editando el día quieta. A las 8 de la mañana, no fui a dormir a la casa, me quedé trabajando ahí, porque para mí siempre era el resultado, no cómo lo hiciste, no si te costó lágrimas o si no te costó nada, dame el resultado. Así aprendí. Jaime Nebot perdió en esas. Perdió esa en el 91, pero ganó León Febres Cordero, la alcaldía de Guayaquil, y yo me quedé trabajando en el departamento de prensa de León Febres Cordero, la alcaldía de Guayaquil. Ese es tu primer empleo. Tu primera chamba. Ya, eso yo tenía, ya había pasado de Pero los tu 16, primera chamba en el dentro sector en el público. sector público. Exacto. ¿Sabes qué? No, mi primer trabajo en el sector público fue en un juzgado a los 19 o 19 años. Porque tu madre era abogada. Sí, y yo trabajé en una sala de lo laboral con un juez, que me acuerdo hasta ahora, el abogado Yulán, que me hacía reír todo el día. Yulán parece que es el nombre de la salchicha, del caldo de salchicha. No sé si Yulán. aún viva, pero qué carácter más fantástico ese hombre. Yo pasé muy buen tiempo trabajando ahí, cosía los juicios. Antes los juicios se cosían. Mi trabajo era el último de la fila de un trabajo era la asistente, o sea, la amanuense. En ese momento se llamaba amanuense. Llegaban los juicios donde mí, yo tenía que coserlo con una agujeta, y llegaba otro oficio de ese mismo proceso y yo tenía que ponerlo y coserlo, y atender a la gente. Siempre me gustó atender a la gente. Él las escuchaba, querían ver su proceso, me contaban su historia. Yo era jovencita, de ahí hacía varios trabajos al mismo tiempo. Me llamaron para tomarme fotos para la portada de una revista y dije, sí, yo puedo, porque calculaba cuánto me iban a pagar por los tarros de leche que iba a comprar a mi hija. Entonces ahí fue que me descubrieron para ser periodista. Me llamó Roberto Aspiazu porque me vio en la portada de una revista y ahí me llevó a un canal de televisión. Trabajé en Telesistema, trabajé en Teleamazonas, trabajé en TC Televisión, en los 3 canales. Y de TC pasé con Jaime Nebot, luego con León Febres Cordero, luego la siguiente candidatura de Jaime Nebot, y mientras pasaba todo eso estudiaba leyes. Y cuando ya estuve, por eso es la preparación y la oportunidad. Ya era abogada cuando me ofrecieron a los 32 años ser candidata a la Asamblea Constituyente. Ese fue mi primer primera candidatura de elección popular. ¿A la de Montecristi? A la de Montecristi. Ese ya es reciente. Ahí ya me acuerdo de la... Era en el 90... A ver, ¿en qué fecha fue la 2000, tal vez. No, 2000 yo ya estaba en la Asamblea, porque ya estaba embarazada de mis gemelos. Fue mucho antes, en el 97, la Constitución del 97. Ya, pero entonces es la de Sangolquí. Perdón, no es la de Sangolquí. La de Sangolquí, exactamente.
Ahí fue mi primera elección popular. Y como era por persona, pusieron como sexta en la lista y quedé como tercera. La gente me distinguía con el voto. ¿Sí? Me reconocía y me distinguía con el voto. Y de ahí seguí casi 20 años. En la Asamblea Nacional ahí te conocí, tuve el placer de conocerte y tuve el placer de decirte, súbete esa falda que tienes bonitas piernas. Siempre Cintia ha estado mirándome las piernas. Yo, mira, siempre te digo, yo soy admiradora de las mujeres, de su talento, de impulsarlas, de hacerlas sentir bien, de que se sientan apreciadas, queridas y valoradas. Y si te acuerdas que alguna vez en la asamblea trajiste el periódico, no sé si El Expreso o El Universo de Guayaquil, un día. Y cuando, bueno, para que el público no corte esta entrevista, Cintia, después de la asamblea de Sangolquí, ¿qué cargo llegas a tener? Después de la asamblea fui diputada en varias ocasiones, hasta embarazada de mi gemelo en el 2000, también fui diputada y continué hasta ser candidata a la presidencia de la República cuando tenía 40 años de edad, y de ahí volver a ser candidata a la presidencia de la República, y de ahí candidata a la alcaldía de Guayaquil, ciudad a la que amo con locura. Me conocí a Cintia y alcaldesa de siendo asambleísta en el periodo 2019, ¿no? Por ahí está. 2009. 2009. Y en una de esas ocurrencias, Cintia me trajo un periódico y me preguntó, pero para entonces había habido una cena en Carondelet y el presidente de la República de ese entonces, el innombrable, dijo que a las mujeres le había faltado la tele, ¿te acuerdas? Sí. Y a las mujeres no sé cuánto le apoyan a la democracia, la presencia de la mujer en el sector público. Pero que bailaba muy bien. Pero que Corcho debería dar más plata para que compren más telas, porque se le veía todas las piernas. ¿Y qué más dijo? Dijo que no sé si son buenas legisladoras, pero que bailan bien. Bailan bien. De esa entonces, todas las mujeres... Prefiero olvidar. Sí, todas las mujeres se rebelaron y la prensa comienza a investigar quién tenía la mejor pierna en la asamblea. Imagínate. No sé si a los hombres le hagan eso. No creo que lo hagan. Pero para entonces yo usaba unas falditas casi a los talones. Como esta que cargo yo, ahorita. ¿Por qué no quieres indicar la pierna? No, porque estoy en Quito y a veces es frío. Ya. Pero entonces tú me trajiste un periódico y me dices, ¿leíste el periódico? Le digo, no, ¿por qué? Fíjate, tú me dijiste, yo soy la que hago los ejercicios, bronceo la pierna, hago dieta, y mira nomás, la mejor pierna de la asamblea es de la Lourdes. Por eso aprendiste el periódico, para ver. Digo, y esa es mi falda, y esa es mi sandalia. Yo tenía una sandalita como de 4 o 5 años que andaba puesto todos los días por el embarazo. Yo siempre usaba bajos. Y desde entonces leí todo el artículo y comencé a alzar el vestido, Y mira la hora. Y ahora ya no me da vergüenza mostrar las piernas. Ahora en cambio tú lo has tapado. Solo hoy día. ¿Está tatuada? Sí, uno aquí en la pierna. Ver, es parte de un poema que me encanta. Claro, a mí soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Invictus. Este era el poema que Mandela repetía cuando estaba en prisión. ¿Cuántos tatuajes tienes? No me acuerdo, pero son bastantes. ¿Está por todo lado? No, porque no me gusta en esta parte de los brazos, no me gusta. Tengo en los brazos aquí, nomás en la pierna y en la barriga. ¿Tu primer tatuaje? Fue después de los mellizos. Mis hijos nacieron en el 2000, me lo habré hecho en el 2003, por ahí, en el ombligo. ¿Qué te llama a llevar tatuajes? ¿Qué? ¿Qué te llama a llevar tatuajes? Es que yo siempre digo que si no hubiera sido mamá, a los 16 yo hubiera sido hippie. Y hubiera andado por ahí con una mochila, por todo el mundo, sin responsabilidades, sin nada. Pero siempre quise tener tatuajes, lo tenía escondido desde el 2000. Y aquí vamos a la parte... el otro nuevo, cuando ya me lo hice, ya ahora más de 50. Y aquí vamos a la parte informal de Cintia. Cintia llegaba a la asamblea impecable. Ah, sí. Impecable. Sí, era Quito. Sí. Si vas a la playa, vas en tanga. Si vas a la asamblea, vas con terno. Cada sitio tiene su manera de vestir. ¿Y si vas a la alcaldía? Yo ahí
hacía lo que tú me contaste hace poco en tu entrevista. Yo pasaba mucho tiempo en la calle y lo que usaba más era jeans y zapatos de caucho. ¿Por qué? Porque pasaba en el lodo, pasaba en los sectores populares, pasaba repartiendo comida. Me tocaron 2 años de pandemia, el COVID, que voy a andar con taco de aguja en Monte Sinaí, no puedo. O en la Sergio Toral, o en el Ladrillero, o en las Delicias, no se puede. Ahí yo era una obrera. Cuando estaba en la asamblea era oradora. Cuando estaba en la alcaldía era una obrera. Y tenía que salir a trabajar a la calle. Y en la calle tú no andas con tacos de aguja cuando la gente no tiene ni zapatos para caminar donde estaba caminando yo. A mí me tocó el periodo en 100 años más duro de la historia de la ciudad de Guayaquil, 2 años de pandemia. ¿Tu alma de hippie se ve reflejada cuando ganas la alcaldía? Es tu gran oportunidad para me saqué los tacos al fin. De Cintia en la asamblea. Me saqué los tacos al fin, me pude poner con vestidos, zapatos de caucho, les digo yo, jeans, y si estaban rotos me importaba un comino, y de ahí me hice este tatuaje, me lo hice cuando vino la pandemia, que fue el primer tatuaje ya visible que tuve, me lo hice porque era tal el horror que se vivía, que yo buscaba fuerzas en Dios, y buscaba fuerzas en símbolos de animales fuertes. Y me hice este tatuaje, que es un tigre en posición de ataque. Y cada vez que yo caminaba y iba a repartir comidas, armamos el Hospital Bicentenario en 36 días, el centro de convenciones, la gente moría en las calles, recogíamos gente en las calles, yo veía el tigre y decía, así tengo que ser. Siempre así, siempre en posición de ataque, no puedes retroceder, siempre avanzar. Por eso me hice este primer tatuaje. ¿Por qué te hiciste alcaldesa? Porque es el más bello trabajo que he tenido en toda mi vida. Pude servir. Hicimos el más grande hospital que tiene el país entero, que lo haya hecho un municipio. El Hospital Bicentenario, con todos los servicios de tomografía, laboratorio, quirófanos, medicina gratuita. Hicimos el primer centro para mujeres que tiene el país, ya no sé si exista, para las mujeres que consumían drogas. Los hombres tenían donde irse a internar, las mujeres no. Las mujeres eran violadas, se prostituían. Yo entraba a las casas y estaban rasuradas la cabeza porque les caía piojo, golpeadas, todo, porque no tenían dónde ir. Hicimos el primer centro con calificación 100 sobre 100 por el organismo pertinente estatal. Hicimos el otro centro para varones, hicimos el centro para niños y niñas y adultos con discapacidad y le dábamos desde los pañales hasta las sillas de ruedas populares. Hicimos el centro, Valiente se llamaba eso, dimos de comer a 1.200.000 personas durante la pandemia. Durante la pandemia contratamos 1.000 médicos más porque el gobierno nos abandonó y los municipios ni la prefectura tenemos la capacidad ni la competencia de la salud, peor la plata. Entonces yo todo lo de obras públicas lo puse para la pandemia, para el COVID, y dábamos desde las mascarillas que las contratábamos, hacíamos match. Mujeres que no tenían trabajo, ustedes hagan las mascarillas. Entonces ellas ganaban dinero y yo repartía mascarillas gratuitas. Recogíamos a personas en la calle, los llevábamos, pusimos oxígeno por tubería, éramos los 2 únicos centros que tenían oxígeno, el Centro de Convenciones y el Hospital Bicentenario. Y tuvimos encima que contratarle médicos al gobierno, le contraté intensivistas para el hospital de gobierno porque no tenían quien atienda a la gente que llegaba a los hospitales de gobierno, menos medicina. Y de ahí yo dividí la ciudad, dividí a los médicos y todos los días tocaban la puerta. ¿Quién tiene tos? ¿Quién tiene síntomas? Usted, véngase para acá a hacer las pruebas, a comprar las pruebas, los centros de vacunación lo pusimos. ¿En qué momento se te desbordan los muertos? Desde el primer día, Lourdes. La ciudad de Guayaquil, mientras llevaba la contabilidad, tuvo más de 10.000 muertos. ¿Por qué ocultaron la información? Bueno, eso la llevaba el gobierno y no quería decir cuántos muertos había, porque ellos contaban. ¿Qué hicimos nosotros? Una mesa acá, no nos quieren decir cuántos muertos hay, los contamos nosotros. Hicimos una mesa operativa con infectólogos, personas especializadas en virus, médicos y el matemático bilingüe. Entonces en cada hospital y en cada cementerio, todos los días sabíamos cuántas personas morían. Entonces yo todos los días salía y decía, hoy murieron. El peor día fue más de 700 muertos en un solo día, el peor de los días.
El promedio de muertes en Guayaquil, para que tengan idea, por día, en ese entonces eran 38 ¿Perdiste personas. la cabeza uno de esos días? Lloré mucho cuando me asomaba al balcón, la ciudad vacía y solo se oían sirenas. Y los primeros días yo estuve encerrada porque tuve COVID, pero... Hijos no vengan. Ese hijo no venga. ¿Sabes por qué, Lourdes? Porque en ese entonces el COVID era mortal. Yo ya pensé que hasta ahí llegó, pues, ya fue. Entonces no quería que mis hijos vayan a casa ni nada. Porque hubo la duda de la prensa que dijo que sí. ¿Por qué? Porque es tan estúpido que puedan creer que un ser humano, solo los que pueden ser así pueden pensar eso. Y eso empezó por enemigos políticos. ¿Quién fue a hacerme la prueba de la casa del Ministerio de Salud? No, porque yo lo llamé porque quien era mi esposo, padre de mis hijos en ese entonces, estaba re mal. Entonces fueron al Ministerio de Salud y dije, yo no tengo nada, yo me siento bien. Me dijo, no, ustedes también, tengo que hacerlo. Y cuando me mandaron los resultados yo también tenía, pero yo no sentía nada más que mareos, yo no sentí todo lo que pasaba. No era como para estar el padre de la mis cama hijos, y diciendo no, no, el padre de mis hijos se tuvo que ir a la clínica de Guayaquil en emergencia, muriéndose. Yo lo acompañé en la ambulancia que me mandaron, pasó alejado de la casa creo que 2 semanas. Fue terrible, pero mientras tanto yo tenía que seguir trabajando, tenía que cuidar a mis hijos en casa, tenía que cuidar a los hijos de las demás en casa, y lo único que le pedí a Dios en ese momento es lo que le seguí pidiendo hasta el final y hasta el día de hoy. Dios, cuida a mis hijos que yo cuido a los tuyos. Y me lancé a la calle a cuidar a los hijos de Dios, que eran toda la gente que no tenía a dónde ir, quien los socorra, ni oxígeno para bajar. Hay cifras, clausuré lugares hay que tenían cifras oxígeno. oficiales ahora que estás libre de decir cuántos fallecieron en Guayaquil con COVID. Bueno, hasta donde tuvimos la cifra, siempre lo dije, yo daba reportes todas las semanas. Tantos muertos, día por día daba la cifra. Yo, pero no el gobierno. Yo la daba porque contraté a todo este personal, que eran gratuitos además, perdón, no es contraté. Los médicos se unieron, todas estas personas que me ayudaron, gratuitamente, incluido el matemático Iringol, hizo un trabajo para el cual no estaba contratado, de contar cuántas personas fallecían por día, hospital por hospital, cementerio por cementerio. Y construimos el más grande cementerio que tiene Guayaquil, el de Monte Sinaí. Nada de eso se sabía, nada de eso se sabe hasta ahora. Más de 4.000 tumbas para poder poner a la gente porque no tenían dónde ir. Y el gobierno me llamaba para que yo ayude al gobierno en los hospitales con medicina, mascarilla. Y al final terminamos llevándole ayuda a 23 cantones más, incluyendo Quito, con médicos, cama, oxígeno, medicina y todo. Todo ese dinero, ¿de dónde lo sacaste? Obra pública. ¿Qué era? ¿Qué me tenía que yo poner a tapar un bache o salvarle la vida a la gente? Yo decidí por 2 años dedicarme, prácticamente 2 años a la pandemia. Invertimos, si vieras el Hospital Bicentenario era la antigua maternidad Enrique Sotomayor, de la Junta de Beneficencia, que la pusieron en venta y la compramos inmediatamente, la expropiamos, la compramos, y en 36 días ese hospital, que parecía un cementerio, era una belleza. La mitad del hospital lo logramos hacer, porque es más de 1 cuadra el hospital, y la gente que iba ahí iba con la certeza de que tenía oxígeno, medicina, médicos, internistas, y a la par todos los carros de hospitales móviles en las calles, y a la par todos los hospitales del día también atendiendo. ¿Cuál es la cifra de la ex alcaldesa de Guayaquil en los muertos y cuál es la cifra del gobierno? Ellos daban otra cifra. ¿Por qué el gobierno tapaba la información? No sé si les resultaba más fácil tapar los muertos y encerrarnos como hicieron en Guayaquil, porque como fue la primera ciudad que cayó, creían que si nos encerraban, la muerte se iba a quedar en Guayaquil y no iba al resto del país. Con muerte y todo. Nos encerraron, pero al decir nadie entra y nadie sale, efectivamente nadie entró, porque nunca nos llegó ayuda. Nunca nos llegó ayuda. Y la gente, ¿qué es lo que piensa? El alcalde, o en este caso la alcaldesa, es la única autoridad aquí, aunque saben perfectamente que los hospitales públicos, terapias intensivas, no es de la alcaldía, es del gobierno. Pero terminamos ayudando inclusive a otros cantones. Nuestros médicos, mi respeto, corrían al lado mío en los jeeps, las camionetas, cogiendo gente en las calles. Perdimos 52 funcionarios municipales, hombres grandes, policías metropolitanos de 20 y pico de años. Los perdimos porque recogían a los muertos de la calle y ellos murieron también. Fue
para mí, no sé, Dios sabrá por qué me puso en el momento en que me puso en el periodo de que una pandemia no había en 100 años. Y cuando llegué, eso era lo que Dios quería que haga. Pues bienvenido sea. Interesante todo lo que nos cuentas y haber vivido la pandemia. Nadie esperaba esto. ¿Qué es lo que más duro, aparte de la pandemia, qué es lo más duro de ser alcaldesa? El no poder acabar con la pobreza, no con los pobres, con la pobreza. Guayaquil y el Ecuador entero, gran porcentaje de su población es muy, pero muy pobre. Cuando una pareja llegó al municipio, eran mayores, tan delgaditos que parecían enfermos. Me dijeron, ¿sabe que con el cartón que usted nos dio comimos 2 semanas? 2 semanas, había un pollo, 2 semanas lo hicieron durar. Tú te das cuenta de qué es lo principal. Yo les dije a mi equipo cuando vino la pandemia, lo importante a que olvídense de todo es vivir y comer. Cuando terminó la primera fase de la pandemia, ahora es vivir, comer y trabajar. Eliminé por 1 año los impuestos para que la gente se recupere económicamente y les dije a todos los locales, pongan sus mesas en las calles para que venga más gente, no les cobro 1 centavo y seguimos haciendo, terminamos haciendo tanta obra que hasta logramos en el sector más pobre de Guayaquil hacer una piscina de olas donde los niños que nunca habían visto el mar se metían y las personas, niños con discapacidad, porque también pusimos sillas especiales para que los niños con discapacidad puedan entrar a la piscina. Los ancianos que ya no se movían las piernas también. ¿Qué es lo mejor? Yo me ponía en el filo de ahí y los veía reírse. Dime qué más hay de gratificante que eso. Cuando podías dar de comer a una persona, cuando recogías a otra y lo llevabas al centro Volver a Soñar, porque también hicimos un centro para personas abandonadas. Y salían de ahí ya con negocios. De toda tu gestión, si pones en una balanza, ¿cómo estaría la balanza entre la obra pública y el trabajo social? Para mí no hay mayor obra que una persona en el servicio público pueda hacer que servir a los más pobres, que servir a la gente, que servir al que necesite e impulsar a los que están despegando y han tenido golpes en la vida. Para mí esa es la gran obra. Hospitales que levanté, centros para niños con discapacidad, centros para personas abandonadas, centros para personas con drogas, el más grande hospital para animales también abandonados, que tenía de todo, desde ecografías, todo. Siempre cuando me fui, dije, yo trabajé por quienes no votaban. Todo ese trabajo que hoy cuentas en el área social ya existía en el modelo, ¿cómo es? En el exitoso modelo de Nebot. Siempre voy a decir que Nebot fue un excelente, magnífico alcalde. Yo lo voy a admirar toda la vida como alcalde de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le faltó a Nebot? ¿Qué fue lo que yo hice? Vine a hacer la obra social mi prioridad. Y defender la ciudad como este mismo tigre. 2 paros nacionales, pero a Guayaquil no entraron. Yo mandé a cerrar todas las entradas de Guayaquil, los empleados fueron hasta con fuete, las mujeres, pero aquí a Guayaquil yo sé que era parte del paro. ¿Y quién te hizo creer que los indígenas iban a ir a Guayaquil? No, pero es que llegaron, estaba con la policía, hasta donde avanzaban, los carros que avanzaban. Pero es que lo que tú no sabes, Cintia, es que los indígenas no iban, a ver, es que no se iban de Chimborazo ni de Cotopaxi. Políticos. No es que los indígenas iban, no, eran el aprovechamiento político de una situación de conflicto a nivel nacional, donde finalmente destruyó, fueron los indígenas pero es que los indígenas no se iban a ir de la sierra, fueron los indígenas terroristas los que dañaron Quito, pusieron bombas y todo. Los indígenas están en Guayaquil. Pero por supuesto, viven en Guayaquil, están en Guayaquil. Toda la red de los indígenas les da de comer a los guayaquileños. Eso, nosotros en todos los mercados, durante la red de mercados, son los indígenas los que nos han acompañado en todas nuestras manifestaciones, pues Lourdes. Cuando le reclamábamos al gobierno por las rentas, eran los indígenas los que marchaban con nosotros. Ahí los indígenas eran buenos. Siempre son buenos. Y siempre son buenos porque la red de mercados la llevan adelante ellos. ¿Saben lo que hicieron durante pandemia? Lo que hicimos en los mercados, con ellos, nunca cerraron. En pandemia, alimentaron a todo
el mundo siguieron trabajando todos los días. ¿Por qué mandaste llevar los productos? ¿Cuándo mandaste llevar los productos de Perú? Cuando, ¿quién fue que dijo que no vendían? No nos iban, pero no fue el de Guayaquil, Bueno, que no iba a llegar, no nos iban a dar. en el último paro. Pero no eran los de el productos que ya habían en Guayaquil. Fue cuando dijeron, a Guayaquil no llevamos comida. No llevan comida, yo soy mamá, esta ciudad viven mis hijos, yo tengo que alimentar a ¿Cuántos mis viajes en barcos o en avión trajiste productos de hijos. Perú? No fue así, no fue así. Solo lo dije, si no traen comida, yo veo dónde consigo comida, pero Guayaquil no se muere de hambre. El hecho del aeropuerto, cuando suspendiste los vuelos, ¿te arrepientes? No, para nada. Yo defiendo mi ciudad como diría un guerrero por aire, mar y tierra. Si era por tierra que la atacaban, cerraba la ciudad. Si venían por aire, aviones con gente de otro país. Fue una persona la que llegó a Cerrados el Guayaquil. cielo. No, fue una persona la que vino a Guayaquil, el paciente cero. Una. Y por eso murieron casi 12.000 personas en Guayaquil. Pero yo Así creo es que antes del paciente cero vino mucho. Muchísimos más. Mucho. Esa fue la que detectaron. Exacto. Esa fue la que Entonces, detectaron. A ella le pusieron el paciente sí. cero. Cuando Pero- tú paraste el aeropuerto, Y te digo por qué. ya hubo... Ya, en Guayaquil ya estábamos caídos, o sea, Así es. ya la pandemia se había tomado Guayaquil. Salió el vicepresidente y dijo, ahora sí de Guayaquil nadie entra ni nadie sale, creyendo que nosotros íbamos a contagiar al resto del país. Si el vicepresidente dice nadie entra y nadie sale, ¿por qué mandó a llamar a todos los turistas de todo el país ¿Qué? que vayan a Guayaquil? Porque iba a venir un avión a llevarlos. De todo el país iba a llegar una masa gigantesca a una ciudad donde nos estábamos muriendo. ¿Por qué a Guayaquil? ¿Por qué no les dijo que vayan a otro aeropuerto? ¿Por qué en nuestra ciudad? ¿Porque ya estábamos desahuciados? No, yo a Guayaquil lo iba a defender como sea. Todo lo que miramos y todo lo que vivimos, tú lo viviste en carne propia. Fuera de la pandemia, fuera de la obra pública, te enamoras. Sí, también. Cuéntame esa Me etapa. enamoré y me casé. Amor en tiempos de alcaldía. Amor en tiempos de COVID. Sanaste en el COVID. Mi libro se llama Amor en tiempos de pandemia. ¿Te enamoraste en el COVID? Sí, así es, así es. Durante esa época conocí una persona maravillosa con quien comparto mi vida y con quien entendí que no puedes dejar tu felicidad de lado porque lo dicta la sociedad, que no puedes vivir de acuerdo a las normas para que los otros se sientan bien, que cuando mueras vas a morir sola, igual como naciste sola. Entonces ninguno de ellos, los que te critican, van a morir contigo. Ninguno de ellos va a vivir por ti. Esa Así que tomé mi decisión de decir, soy la alcaldesa de Guayaquil, justo lo que decías al inicio de la entrevista. ¿Y no será que pierde la cabeza por estar enamorada y se Qué descuida de la ridículo. ciudad? Qué ridiculez, ¿no? Eso nos pasa solo a las mujeres. Nos dicen solo a las mujeres. Porque, discúlpame, si vamos a hablar de los varones en los puestos públicos, no es que se casan precisamente, pero tienen 10.000 mujeres al mismo tiempo. ¿A cuántos meses en la alcaldía te enamoras? Ay, no, después de un año y medio. Soy el confesionario ahora. Año y medio, más o menos. Año y medio, sí. Y el día que decides decir, sí, es cierto, ¿tuviste miedo a la sociedad? Al principio, miedo a hacer daño a mis hijos, realmente a mis mellizos, a que ellos sufrieran. Eso sí, esa es mi cara. ¿Qué edad esa es tenían? mi vida. Ya eran adultos, ya tenían Órale. 20 años, 20, 21 años, ya eran adultos. Pero igual, para mí son bebés, es más, ya no vive conmigo uno, ya vive solamente uno de ellos. Pero hablé con ellos y como adultos lo entendieron. Y hicimos una linda familia, una familia donde están los tuyos, los míos, pero no los nuestros, porque yo ya no puedo tener hijos. Si no, tenemos más mellizos. La última etapa que te ponen, la Cintia enamorada perdidamente, Perdidamente. ¿Cuándo uno se enamora a la mitad? fumándote en las calles y sentada de hippie. Desde cuando yo soñaba que iba a ser hippie, cuando quedé embarazada y fui mamá. No, pero de alcaldesa tú votaste todo y te asomas hay una foto que está sentada en Yo el me sentaba piso. yo siempre iba a los barrios y me sentaba en la vereda. A donde iba me sentaba en la vereda o en las escaleras que habían ahí y a conversar con la gente. ¿Cuál es el problema? Un puesto público, señores, es un empleo en el cual después tú vuelves a andar en la calle como cualquier otra persona.
que la gente que esté en los puestos públicos no cree que son dioses. Son seres tan comunes y corrientes que después de 4 años, 2 años o a veces 1, vuelve a estar caminando en la calle como cualquier otro. Y es más, lo que sembraste se queda. Yo paso en la calle y la gente me demuestra mucho cariño. Y si no hubiera hecho todo lo que Dios me permitió que hiciera, porque siempre lo hice en nombre de Él, cuando me agradecían, me decían gracias por salvar vidas, por dar sillas de ruedas, por dar casas, porque hicimos viviendas gratuitas. Yo le decía, no me agradezca a mí en el oído, esto es Dios. A usted la escuchó Dios, yo solo soy un instrumento, como dice el poema, un instrumento de su paz. Cuando tú te vas a una conferencia, ¿qué mensaje quisiste dar cuando dijiste, hagan lo que les da la gana? Cuando me va, esa fue una tarima una tarima en Guayaquil. A las mujeres que no vivan por el qué dirán, ni por el chisme, ni busquen aprobación del resto de la gente. La vida es tan chiquitita, dijo Einstein en un recreo, que en cualquier momento te tocan la campana. Mientras seas feliz, no dañes a la gente, no dañes a nadie más. Olvídate del qué dirán. ¿Quieres ponerte jean roto a los 80? Yo voy a usar, si Dios me lo permite, jean roto a los 80. Y si quieres, si puedes con 60, 70 años volverte a enamorar. He conocido casos que en los asilos de ancianos se vuelven a enamorar y vuelven a ser felices. La vida es tan pequeñita. Sé feliz, vive y haz lo que tú crees sin dañar a la gente. Impresionante. Podríamos conversar con Cynthia Viteri toda una noche, todo el historial de vida. Más nos separa la política y nos une el rol de mujeres. Lo mismo, así es. Los mismos problemas que tienen las mujeres de derecha e izquierda. Así es. En el poder, y en el cargo, políticos. En los partidos políticos. Los mismos problemas. Para terminar esta entrevista y antes de recomendar a todos quienes nos siguen en nuestra página A Calzón Quitado con Lulú, comenten, compartan. Y esta entrevista lo vamos a hacer para muchas mujeres que piensen que a veces no podemos y decimos, no, es que acá dirá mi marido. Entonces, este programa tiene final cuando hacemos 3 preguntas. Al final de esto, tú vas a poder preguntarme también a mí 3 preguntas. A los que nos siguen en las páginas, hoy nos quedamos debiendo la bebida tradicional. Sí. Cuando me vaya a Guayaquil, ¿qué bebida me invitarías? Ya, ¿qué te invito? Mi esposo es el que sabe. Vinos con seguridad. Ya. Vino. Pero bueno, si hoy como porque sí me gusta. Como esta entrevista no estaba programada, entonces aprovechamos de encontrar aquí en la capital de la República y no trajimos la bebida, pero tengo 3 preguntas. Una, ¿qué otro cargo público te espera? No lo sé, donde Dios me ponga. Desde ahí serviré a sus hijos. ¿Piensas ser candidata nuevamente a la alcaldía? Como te digo, donde Dios me ponga, lo haré lo mejor posible como siempre. Alma, vida y corazón. ¿Qué te faltó hacer en la alcaldía si volvieras a ser elegida? Mira, entre más haces, más te das cuenta de las necesidades de tu pueblo. Así es que seguiría ayudando a tanta gente, más trabajo social. Baches los tapa cualquiera. La obra social, entregarte a salvar vidas de ancianos, vidas de gente en la calle, vidas de mujeres que consumen droga, vidas de mujeres golpeadas, 28,000 niños estudiando en Monte Sinaí con 362 maestros contratados por la alcaldía para que estudien en casa durante pandemia. Discúlpame, pero yo sabía que los niños no votaban. Yo sabía que los jóvenes que consumían drogas no votaban, que los ancianos abandonados no votan. Ni que al construir todo ese hospital de animalitos, ellos menos. Pero yo sabía cuál era mi deber. Mi deber y el deber de todo funcionario público es servir a la gente y no parar de servir. Yo no me quejé cuando llegué al municipio y de plano me quitaron $100 millones del gobierno. Yo no me quejé cuando llegué al municipio y me tocó empezar a pagar los créditos que tenían años de gracia de mi antecesor, Jaime Nebot. Yo los empecé a pagar, menos presupuesto. Yo no me quejé por la pandemia, yo no dije, ese es el de atrás porque me dejó estas deudas. No, tal vez
tenemos eso las mujeres. Al tener hijos o al no tener hijos, porque igual tenemos el sentimiento, sabemos que debemos darlo todo sin quejarnos. Las mujeres, en nuestro diccionario, la palabra queja no existe. Allá que se quejen los llorones. ¿Te ves como presidenta de la República? No lo he pensado siquiera. ¿Volverías a ser candidata a la No lo he presidencia? pensado siquiera. Es que cuando uno es candidato a algo, va para ganar, no solamente para ser candidato. Y esta es la mujer, la esposa, la funcionaria, la ex alcaldesa, la ex diputada, la ex legisladora, también de algunas personas. la ex de algunos que ya cuentan en la entrevista, pero tu último amor. El amor de mi vida. El amor de mi vida. Una vez, hace poco él puso mi amor eterno para toda la eternidad, y alguien, que no sé, porque la gente a veces vota lo que ellos sienten, dice, eterno, eterno no es nada, eterno es este momento. Así Soy es. feliz ahora, esta es mi eternidad. No sé si mañana seguirá la vida, no sé qué pasa en lo posterior, mi eternidad es hoy, y hoy soy feliz. Y hay oportunidad siempre para preguntar a la entrevistada, mejor dicho, la entrevistada le hace hoy la pregunta: ¿y qué quisiera decir Cynthia Viteri a Lourdes Estíbano? ¿Cómo quieres que te recuerde tu pueblo? Como la Mujer Maravilla, ¿no? Siempre me hacen esa pregunta, ¿sabes ¿De qué? verdad? Siempre lo salgo con eso porque yo calificaba becas un día en la Hans Seidel. Becas, también dimos muchas becas nosotros. Yo era jefa de becas de una fundación y siempre preguntaba a las becarias, había en el formulario que decía, ¿cómo quieres que te recuerden cuando te pongan la lápida, no? Entonces encontré ahí que dice, aquí yace la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla te ama. Entonces, Así es. no, yo solamente quisiera que me pongan la misma de siempre, Lulú. Lulú, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos? Como la mamá anormal. ¿Por qué anormal? Porque las mamás normales dice que pasan en la casa, dice que le ayudan los deberes, dice que están cuando los hijos ahí necesitan. Y yo siempre les he dicho a ellos, solamente recuerden que cuando mamá se muera, no va a morir cualquier mamá, se va a morir una mamá anormal, porque ha hecho cosas de hombres. Y luego de la prefectura de Cotopaxi, ¿qué? No sé, Cotopaxi. sí. Donde tienes el Chimborazo. El Cotopaxi. Igual nunca planifico, no soy dueño de la vida, yo vivo hoy. Y hoy que estoy en un cargo, lo que hago hoy, eso se hace bien. Porque el mañana no sabemos qué va a pasar. Así es que no sé dónde me veo ni cómo me veo. De hecho... Ni te ves en el espejo, pero te vas a sí, ver después. no veo la bolita esa mágica que dice, vamos a ver el año 35, ¿qué pasa con la Lulú? Pero ahora eres prefecta de Cotopaxi y estás dando lo mejor de tu vida. Finalmente, ¿qué me recomiendas que yo haga lo que toda autoridad debería hacer? Que todo lo que hagas, en todo lo que hagas, pongas corazón, para que la gente después te recuerde con cariño. Yo tengo uno de mis regalos, el único, más preciado, es un hombre que me dio un alambrecito con unas chaquiras como las que cargas de ahí, en forma de flor. Y me dijo, esto es por lo que usted ha hecho por los pobres. He ahí el resultado final. Y eso es lo que tratamos de hacer en el día a día en la prefectura de Cotopaxi. Hoy hemos dialogado con la ex alcaldesa de Guayaquil, una mujer eminentemente política, pero que su faceta de vida nos dice a todas las mujeres que nada es imposible y que si nosotros ponemos de parte el autoestima de la mujer, es posible vencer miedos y llegar a esta oportunidad de compartir para el Ecuador entero. Qué gusto, Cynthia. Muchas gracias. Lourdes, Encantada de volverte a ver. De verdad. Muchas gracias. También. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. No, con gusto. Quedamos en deuda con el vino. Pero chévere, sí. Me gustó.